tema de las fracciones y los tipos de fracciones. 4/5 es una fracción. La parte superior de la fracción se llama el numerador y la parte inferior de la fracción se llama el denominador. Las fracciones se pueden clasificar entre propias, impropias y mixtas. Las fracciones propias son las que tienen el numerador menor que el denominador. Nótese que 2 es menor que 3, por lo tanto, cuando el numerador es menor que el denominador, esa fracción se conoce como una fracción propia. Por el contrario, las fracciones impropias, nótese que podemos decir que las fracciones impropias son aquellas que el numerador es mayor que el denominador. Por consiguiente, 5, al ser mayor que 2, hace que la fracción 5/2 sea una fracción impropia. Por otro lado, las fracciones mixtas son aquellas fracciones que contemplan una porción que sea fracción y otra porción que sea un entero, 1 y 3/7. Por consiguiente, cualquier fracción que contenga un entero se conoce como una fracción mixta. Ahora vamos a entrar al tema de las fracciones. Por definición, una fracción es una expresión matemática que se puede escribir de la forma A sobre B, donde sabemos que A y B son variables que pueden tener la representación de cualquier número. Aquí tenemos, por ejemplo, 5/6, que se lee como 5/6, y aquí tenemos un entero. Queremos representar ese 5/6 sobre este entero. Eso significa que este círculo, que es nuestro entero, lo vamos a dividir en 6 porciones que sean todas iguales. Por lo tanto, cada porción de la cual hemos dividido ese círculo o ese entero sería 1/6 parte del entero completo. Por consiguiente, esto es una parte de las 6 en que ha sido dividido el círculo. Esto es una parte de las 6, una de las 6, una de las 6, una de las 6 y una de las 6. Nótese que las 6/6 partes significan que es un entero. Por consiguiente, como me dice aquí que es 5/6, yo voy a sombrear 5 partes de las 6 que comprenden el entero. Y el resultado aproximadamente sería este. Por lo tanto, esta figura representaría 5/6 partes del entero completo. Por otro lado, aquí tenemos un medio. Un medio significa que un entero lo van a dividir en 2 partes y vamos entonces, en este caso, a ennegrecer una de ellas. Por lo tanto, esta es una parte de 2 y esto es una parte de 2. Si me dicen que es un medio, que es lo mismo que la mitad, por lo tanto voy a ennegrecer una de las 2 partes. Y haciendo eso voy a obtener un resultado similar a este. Por consiguiente, esto representa una parte de 2 que comprende el entero, que sería entonces un medio. Por otro lado, aquí tenemos 2/3. Eso significa, en este caso, nuevamente sería un círculo, que ese círculo yo lo voy a dividir en 3 partes que sean iguales, 1, 2 y 3, una parte de 3 partes, una parte de 3 partes y una parte de 3 partes. Por consiguiente, si me dice que la fracción es 2/3, que es de esa forma en que se lee, pues entonces yo voy a sombrear 2 partes de las 3 que comprende el entero completo. Por consiguiente, voy a sombrear esta y voy a sombrear esta. Pude haber sombreado esta y esta, cualquiera de ellas, porque todas son exactamente iguales, o se pretende que sean iguales. Por consiguiente, una vez sombreado estas 2 partes, tendríamos un resultado como este. 2/3 partes sombreadas tendría este resultado. Por consiguiente, 5/6 son 5 partes a considerarse de las 6 en que ha sido dividido nuestro entero. Y sería este resultado. Un medio sería la mitad, o una parte de 2
en que yo dividí mi entero y este sería el resultado. 2/3 partes serían 2/3 partes, 2 partes de 3, en que yo tengo mi entero y sería este mi resultado.